Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ahorita comenzamos. Solo vamos a dar unos 2 minutos, 3, para que terminen de conectarse los demás, por favor. Sí, por favor, me van anotando presente en el chat, por favor. Buen día. Hola, buen día. Bien, solo tengo un presente, el de Sebastiana, por favor. Noel y Fabián también anoten presente, por favor. Ok, muy bien, Noel. Ok. Bueno, entonces, pues ya como se dieron cuenta, comenzamos esta nueva materia. Supongo que ya tienen calendario, pero si no les comento, la iniciamos ahorita y tenemos nuestra primera evaluación el sábado 7 de agosto y la segunda evaluación es el sábado 4 de septiembre, ¿no? De tal manera que entonces ya este primer cuatrimestre pues terminaría este 4 de septiembre. A la semana siguiente, el 11 de septiembre, tenemos una actividad que cotidianamente, cuando terminamos cuatrimestre, se realiza, que es la exposición de, pues de contenidos, de todo lo que hemos visto y aprendido a lo largo del cuatrimestre. Todos los grupos de las diferentes carreras nos reunimos y hacemos esta exposición, hablamos a los demás compañeros de psicología, a los demás compañeros de derecho, de administración, se me fue la otra carrera, derecho, administración, psicología, y creo que nada más. No hay otra, por si me está olvidando la otra. Bueno, de esas materias nos reunimos a la misma hora y entonces participamos en esta situación. A lo largo de estas semanas que dura entonces esta segunda materia, pues ya les diré yo de qué manera vamos a participar, ¿sale? Es nada más para que lo vayan tomando en consideración. Entonces, con respecto a la materia que acabamos de terminar, con respecto a que era procesos psicológicos básicos, bueno, ya algunos de ustedes me mandaron la última actividad. La verdad es que no he tenido oportunidad de revisarlo, pero yo creo que entre hoy y mañana ya la estaría revisando. Y creo que es la última actividad que me falta para ya darles la calificación total de esa materia. Yo creo que el día lunes, a más tardar, ya tendría la calificación total. Yo les mando un mensaje por WhatsApp para que entren a la plataforma y la vean. Ahí es a ver, ya me escuchan mejor. Creo que se fue un poquito mi internet. Entonces les decía, ya en la plataforma, ya ahí ya les dejaré la calificación. Va a ser muy importante, bueno, ya le di seguimiento a esta de las calificaciones. Sin embargo, si llegara a haber alguna duda o alguna aclaración, pues sí va a ser muy importante que en cuanto yo les diga que ya está la calificación, la revisen y si yo tuviera que hacer alguna corrección, la pueda hacer. Porque obviamente
ya una vez que yo informe estas calificaciones oficialmente, pues ya no se pueden hacer correcciones. Entonces, por eso la voy a dejar el lunes y ya esperaría que el lunes al martes me dijeran, ah, maestra, yo me acuerdo que había sacado esto o no sé, cualquier situación, ¿no? Y bueno, la metodología para calificar esta materia, pues es básicamente la misma. Eh, Ustedes tienen que bueno, ver los videos, asistir a las clases en Zoom y a partir de esta información, pues contestar los cuestionarios. Este es un punto muy importante que yo quiero retomar, chicos. Muchos de ustedes tienen unas puntuaciones muy bajas en los cuestionarios y ya habíamos dicho que los cuestionarios no se contestan a lo que yo me imagino o a lo que yo sé, que más bien es a lo que yo me imagino. Este, Absolutamente todas las preguntas de todos los cuestionarios, ustedes las encuentran, las respuestas, en los videos y en algunas ocasiones, cuando las preguntas son muy específicas, pues directamente en los libros o los manuales. En este caso, en teorías de la personalidad, ahorita todavía no, pero seguramente en la tarde, les voy a mandar en PDF un libro de teorías de la personalidad, que es de donde mayoritariamente eh, tomé toda la información. Ahora, esto no está peleado con que ustedes busquen información complementaria en cualquier otro texto, por supuesto. Si ustedes quieren confrontar, comprobar, completar información, pues eso lo pueden hacer. Ahora, yo les decía, esta información, o más bien dicho, la información de este libro que yo estoy tomando es parcial porque vamos a trabajar, de hecho, ahí no me acuerdo, para su materia es otro libro. Bueno, de hecho son dos libros. Uno es de apoyo, que es el libro de Gestal. También se lo voy a poner en la plataforma y en WhatsApp. Y el otro libro es En busca del sentido, de Víctor Frank, que es un libro de psicología humanista. Ese libro también se lo voy a mandar hoy. Ese libro lo van a ir ustedes leyendo a lo largo de estas semanas. Y bueno, lo voy a poner en la plataforma, voy a poner las indicaciones, pero para el 28 de agosto, eh, para el 28 de agosto sería cuando ustedes entreguen una reseña de ese libro. Y bueno, no solamente una reseña, sino va a ser también una exposición. Entonces, hasta aquí tenemos los exámenes que serían 30%, los cuestionarios, que en términos generales son 40%, y en el caso de la primera unidad, van a ser dos fichas, cada ficha vale 20%, ahí me está faltando 10%, no, esperen un tantito. Ah, es que el examen es 40%. Ok. El examen 40%, los cuestionarios son 40% y las fichas son 20%. Son dos fichas, dos fichas cada una, pues obviamente vale 10%, ¿sale? 10 cada una. Y en el caso de la segunda unidad, tanto el examen como el cuestionario, no, aquí sí, es que por eso me equivocaba hace ratito. El examen valdría 30%, los cuestionarios igual valdría el 40% y la ficha es lo que vale. La ficha vale 30%. La ficha es del libro que les comento, el libro de Víctor Frank, En busca del sentido. Que bueno, entonces estamos hablando de que tienen prácticamente un mes, un mes y medio, un mes y medio para leer el texto.
El texto es de una lectura muy fácil, comprensiva, no es tan teórico, realmente es más anecdótico, entonces pues está reseñado un poquito a manera de novela. Entonces esto es lo que le da como esa sencillez a la hora de leerlo. Y como les decía al principio, pues es un libro que no tiene pérdida, ¿eh? La verdad es uno de los libros que más nos van a ayudar precisamente a fundamentar y a darle sentido a nuestra vida. O sea, esto es, es enriquecedor de manera individual, no es solamente una cuestión académica, sino en realidad es algo enriquecedor para nuestra vida personal. Entonces, se vuelve un texto de veras bien rico, encantador en todos los sentidos y les va a gustar mucho. Yo sé que les va a, a gustar mucho todo lo que viene. ¿Sale? Em, ¿Qué otra cuestión importante? Bueno, con respecto a la calificación, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, no, ninguna. ¿No? Gracias. De todas maneras, Maestra, una pregunta. ujú. La reseña histórica se va a entregar el 4 de agosto del libro de En busca del sentido de Víctor Franks. Exacto. Perdón, ¿cómo? Y es una reseña histórica del libro que nos dijo que se va a entregar el 4 de agosto, de En busca del sentido. ¿Estoy bien? Mm, no, les dije 4 de agosto. Bueno, eso es lo que escuché, por eso estaba yo tomando Ah, ya. apuntes. Entonces me equivoqué. Si les dije 4 de agosto, me equivoqué. Es 28 de agosto. Es Por eso les 28 de decía agosto. que es como mes y medio. 28 de agosto cuando se tiene que entregar, porque el fin del cuatrimestre es el 4 de septiembre. O sea, quiero decir que la reseña del libro se entregaría una semana antes de los exámenes. Ok, gracias. Ok, gracias. Ujú. Lo que sería el 4, no, tampoco el 4 de agosto, porque el 4 de agosto es miércoles. Entonces, más bien sería para el 7 de agosto ya las dos fichas de la primera unidad. Las dos fichas ya deben de estar para el 7 de agosto. Ujú. Que eso también lo voy a poner en la plataforma y bueno, pues ya se los voy a decir para que vayan teniendo el tiempo suficiente. Aquí en estas dos fichas, bueno, una, una ficha es sobre psicoanálisis y la otra ficha también. No, la personalidad desde el punto de vista de Carl Gustav Jung, que también, al final de cuentas, era psicoanálisis, ¿no? O como vamos a ver más adelante, Jung se separa de Freud, no está de acuerdo con algunas cuestiones, y entonces viene ahí la ruptura, y este psicoanalista Jung toma un camino y hace cosas interesantes en términos de la explicación de la personalidad de los seres humanos. Entonces, sobre ese texto también va a ser para el 7 de agosto. Ujú. Bueno, ok. Entonces, pues ya habiendo aclarado esto, insisto, de todas maneras, yo lo voy a anotar en la plataforma para que no haya pierde. Y si tienen alguna duda, pues entren a la plataforma a revisarlo, ¿vale? Ya dije lo de las calificaciones de la materia pasada, ya dije esto, ¿va? Bien. Entonces, ahora vamos a comenzar ya con nuestro tema de hoy. O, bueno, no sé si quieran hacer algún comentario antes de eso. Am, Bueno, respecto a lo de el video anterior.
¿Cuál video? Ajá, sí, ahorita vamos a empezar a hablar sobre el video que vieron ahorita. Palma, no me has puesto presente, por favor, anótate presente. Acuérdense, chicos, a mí luego se me olvida decirles y luego ya estoy sufriendo para poner la asistencia porque no me acuerdo. Entonces acuérdense cada clase a poner presente en el chat. Ok, gracias. Bueno, comenzamos entonces ahorita ya con personalidad. A ver, me gustaría que me explicaran qué es la personalidad, cuáles son sus dos componentes y de dónde surge esta palabra de personalidad. Bueno, la personalidad en sí es la estructura dinámica que tiene una persona, un individuo. Ahora, de la palabra de dónde surge, A ver, espérame, se supone, bueno, esta es. está bien, dame un segundito, está bien lo que me estás diciendo. Es la estructura dinámica. ¿A qué se refiere o qué quiere decir esto de dinámico? ¿Qué significa la palabra dinámico? Y entonces, ¿qué nos está diciendo con respecto a la personalidad? Porque tú me dices que la personalidad es dinámica, pero ¿a qué se referirá eso? Bueno, dinámica es movimiento, creo. O sea, en sí la palabra dinámica, la raíz etimológica, creo que significa movimiento. Si nos vamos a la raíz etimológica. Ahora creo, obviamente, pues no creo que sea en sí estructura de movimiento, yo creo que se refiere más en un sentido, no sé, metafórico, pero bueno, yo pienso que se refiere en sí a cómo es o sea, estructura dinámica en sí, a la estructura conductual de una persona. Estructura conductual, la identidad, todo ese conjunto. Creo que va más por allá. Que va más por allá. No, fíjate que sí está relacionado con lo que tú estás diciendo. Y no es tanto que sea metafórico, al contrario, es literal en ese sentido. Literal es movimiento. Ajá, literal es movimiento. Entonces dice que la personalidad es una estructura que está en movimiento. Sí, exactamente, se refiere a que nuestra personalidad es cambiante, se va transformando. Nosotros tenemos una manera de ser cuando somos adolescentes, pero a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestras vivencias, entonces esa personalidad se va transformando, se va cambiando. No es, bueno, aquí hace referencia a que no es estática, sino que va cambiando, ¿no? Yo, y ahorita viene esta segunda parte, yo guardo algunas esencias de mi personalidad y créanme, yo lo he podido experimentar a estas alturas de mi vida. Cuando yo egresé de la carrera, tenía yo más o menos 22 años, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, me dedico a muchas cosas en mi vida, a desarrollarme académicamente, familiarmente, laboralmente, etc. ¿Sale? Me pierdo completamente de mis amigos de la universidad y afortunadamente, pues resulta que se pone en boga toda esta cuestión de las redes sociales y esto me permite contactar nuevamente con todos mis amigos, porque yo había perdido el contacto, si acaso solamente estaba yo con dos amigos, mantenía yo contacto, pero de ellos en fuera, todos los demás amigos se perdieron, todo como sucede en la vida, pues siempre tomamos caminos diferentes. Y para mí es una gran sorpresa, créanme verdaderamente, cuando a través de estas nuevas redes sociales, de esto que es bien nuevo porque pues no existía con anterioridad, cuando yo los vuelvo a encontrar, obviamente al paso de 20, 25 años, hay algo dentro de nuestras personalidades que se mantiene estable. Y muchos se habían convertido en maestros, en doctores. Recuerden ustedes que realmente maestro es quien estudia una maestría de la carrera que tiene la licenciatura. Y después de una maestría, bueno, se estudia la licenciatura, luego se estudia la maestría y como tercera especialidad, el doctorado, ¿no? Entonces resulta que yo encuentro amigos que tienen maestría, doctorado,
quienes no tuvieron hijos, quienes sí tuvieron hijos, quienes se fueron a otra parte del mundo y regresaron. O sea, toda una amalgama de situaciones completamente diferentes. Y wow, me voy dando cuenta que hay una parte esencial de su persona que se mantiene intacta, ¿no? Noel, ¿cuál es esta parte de esta personalidad de la que yo estoy hablando? Ay, a ver, ya, yo creo que se cortó un poquito mi internet, ¿no? ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Ya te escuché. ¿Cuál es esta parte de la personalidad que yo estoy diciendo que se mantiene como intacta? La personalidad tiene dos componentes. ¿Cuál es este que yo estoy diciendo? Bien, ya regresamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces, Noel, te preguntaba que cuál es esta parte de la personalidad que se mantiene intacta o que se mantiene en esencia, de acuerdo a lo que viste en el video. Híjole, no sé si llegué a esa parte, maestra, nomás Está al comencé principio. a verlo. Es el segundo o tercer minuto. A ver, ¿cómo dijo? ¿Cuál fue la pregunta? La personalidad tiene dos componentes. ¿Sí? Ajá. A ver, te cambio la pregunta. ¿Cuáles son esos dos componentes? Temperamento y carácter. Hasta ahí llegué, de hecho. O nada más la entrada, realmente. Ok. Temperamento y carácter. Ok, ¿cómo es el temperamento? Se compone de ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. Es como, siento que es como lo biológico, por lo Ok. que dice, Ajá, sí, lo lo hereditario. biológico, con lo que ya nacemos, ¿no? Mm. A veces Y el decimos, carácter, ay, qué pues es lo carácter, opuesto. eso, perdón, espérame tanto. A veces decimos, ay, qué carácter, es como el carácter de su papá. No, no es como el carácter de su papá, más bien es, en realidad es el temperamento de su papá. ¿Por qué? Porque es lo biológico, como bien acabas de decirlo, ¿no? Esas características de comportamiento, de emocionalidad, por eso dice ahí que es hereditario, ¿no? El temperamento es lo heredado, esa parte de la personalidad. Palma, el otro componente de la personalidad que ya nos dijo Noel que es el carácter, ¿cómo es o qué es el carácter? Bueno, yo tengo entendido que el carácter es como la personalidad de o sea, del individuo, o estoy mal. Las características de la, pero, a ver, fíjate bien lo que me estás diciendo. La personalidad tiene dos características. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuáles son esas? Esas dos características son, dijimos ahorita, Temperamento y carácter. temperamento y carácter. Carácter. Temperamento es hereditario. Y el carácter, me estás diciendo que es la característica de la personalidad, pero entonces ahí estamos dando vueltas sobre la misma. Ahí falta la esencia. ¿Fue todo lo que anotaste del carácter? Sí, es que no entendí porque como está fallando. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda entonces a completar la definición de Yo, carácter? Ajá. que son las características de la personalidad que son aprendidas en el medio de Ok. Esto reténganlo, esto es lo importante. Ok, muy bien, gracias, Sebastián. Sí, efectivamente. lo aprendido. A ver, te escucho.
A ver, ya no dije nada. A ver, ¿qué ibas a decir? No, lo que me refiero es que son aprendidas y ahí mismo usted dijo en el video que son lo que aprendemos o lo que nos enseñan en la casa, de los puntos que, por eso dice que son aprendidas en el medio de cómo nos encontramos o dónde nos encontramos. Ok. Aquí, efectivamente, aquí la palabra clave, chicos, para identificar o diferenciar estos dos elementos que componen la personalidad es que el carácter es aprendido, mientras que el temperamento es heredado. Fíjense bien. Yo tengo a mi pequeña hija o a mi pequeño hijo y toca la puerta alguna persona a la que yo le deba, ¿no? Y entonces le digo a la niña, dile que no estoy, ¿no? Dile que no, eso es clásico, dile que no estoy, dile que no, que me fui a trabajar. Entonces, ahí la niña está aprendiendo, porque está mirando a partir de lo que está haciendo su mamá, que es lícito, que es viable decir una mentira. Y la niña va creciendo, se va desarrollando y va teniendo problemas, ¿no? Por ejemplo, llega tarde a la escuela y cuando la maestra le dice, oye, ¿por qué estás llegando tarde? Siendo que la niña se despertó tarde, o la joven, la chica, la persona se despertó tarde, dice, es que no pasaba el transporte, ¿no? Es que no pasaba el camión, no pasaba mi transporte. ¿Qué es lo que está pasando? Para salir de un problema, está mintiendo. Y puede mentir para infinidad de cosas, ¿eh? Todo problema que se le presente, ella tiene un pretexto, una excusa que tiene como principio la mentira. ¿Por qué? Porque lo aprendió de su mamá, es parte de su carácter, ¿no? Ok. Y luego viene la otra parte, viene la parte del temperamento que decíamos que es heredado, ¿no? Ese es el punto importante. El temperamento es heredado. Dice ahí que viene como parte de la cognición, de las emociones, etcétera. Fíjense ustedes, yo tuve, bueno, esto que yo les estoy diciendo, pues yo lo vi hace, infinidad de años, hace muchísimos, muchísimos años cuando estaba yo en la carrera, y pasa el tiempo y obviamente pues uno no retiene toda la información, ¿verdad? Pero yo tuve la oportunidad de experimentarlo con una hija en particular. Yo recuerdo cuando yo era todavía niña y ya con un pasito en la adolescencia, en alguna ocasión tenía yo un juguete que yo consideraba mío o que yo consideraba que era mi turno de tenerlo y mi hermana lo quería. Mamá le dio la razón a mi hermana y entonces yo hice un berrinche verdaderamente de aquellos, un berrinche fenomenal. Yo recuerdo muy bien esa situación. Yo creo que debió de haber sido como mi último berrinche porque ya estaba yo en cierto lugar y en esa casa pues solamente vivimos hasta cierta edad, entonces ubico que debí de haber estado tal vez 12 años o 13, cuando mucho. No más, porque ya después ya vivíamos en otro lugar. Bueno, entonces yo recuerdo muy bien ese berrinche, yo lo puedo evocar todavía, ¿no? Cómo fue, cómo me sentí, la injusticia que yo sentía, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron infinidad de años, muchos, muchos, muchos años. Tengo a la tercera hija y esta tercera hija en un momento determinado va haciendo un berrinche en donde yo me quedé, cuando yo lo estaba viendo, me quedé así como dicen literalmente, con la boca abierta, ¿sí? Con la boca abierta, porque esa niña hizo un berrinche como yo lo había hecho en esa ocasión. Y en este caso no podía ser aprendido, ¿sí? Esto no era parte de su carácter, no era parte de su carácter, porque
obviamente ella jamás me vio hacer un berrinche de niña, de cuando yo era niña, por supuesto, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿de dónde esta chamaca tiene esa situación de hacer un berrinche como muchísimos años lo hizo antes su madre, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de esa herencia o esa cuestión que ya traía, ¿no? Es parte de ese temperamento. Entonces ahí podemos identificar esos dos elementos estructurales de lo que es la personalidad, ¿no? Y bueno, ahí creo, sí me acuerdo que fue en esta parte, em, nos dice que la palabra personalidad es una palabra que viene de la antigua Grecia, ¿no? A ver, ¿quién sí alcanzó a ver esta cuestión? ¿Quién me dice qué significa personalidad? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se utilizaba? Etcétera. Bueno, en la antigua Grecia, Uh-huh. antes, los griegos, bueno, vaya la redundancia, solían hacer obras de teatro. Uh-huh. Dentro de sus obras de teatro, ellos tenían que interpretar personajes. Y bueno, a esos personajes, pues digamos que ellos, o sea, interpretaban un personaje dándole un crecimiento, pues dando a entender ese movimiento estructural dinámico. Bueno, un movimiento estructural dinámico, de hecho, es redundante ahorita que lo pienso, ¿no? Pero bueno, esa estructura dinámica, desde el crecimiento, el cambio, la forma de pensar, todo eso, dando a entender cómo una persona va adquiriendo una identidad por completo, va adquiriendo una personalidad y cómo es sumamente trascendental. De ahí viene la palabra. Ok. Sí, efectivamente, personalidad viene de persona que era una máscara que se ponían estos antiguos actores para escenificar su personaje o su rol, vamos a decir rol para que no suene tan redundante. Entonces, ellos escenificaban su rol y se ponían una máscara, ¿no? Una máscara que podía tener una mueca de alegría, de tristeza, de enojo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, de alguna manera nos hace referencia también a una característica de la personalidad. No es que tengamos muchas personalidades, sino que aparte de que es dinámica, ya lo dijimos, va cambiando con el paso de los años, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo, también ahora ya lo vemos, de acuerdo a nuestro temperamento. Esta personalidad pues es diferente en las diferentes áreas que nosotros nos manejamos, ¿no? Porque sí, por supuesto que yo soy una cuando estoy enfrente de ustedes como mis alumnos y soy otra cuando estoy enfrente de mi jefa, de la directora, de mis hijos, de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una manera de comportarme con respecto a la autoridad. A mí me enseñaron que la autoridad se tiene que respetar y valorar, ¿no? Entonces, yo me he cachado a lo largo de mi existencia cómo me relaciono yo con mis jefes y cómo me relaciono con mis papás, que es una relación muy semejante y es parte de mi proceso de la personalidad. Pero, pero, con mis estudiantes y con mis hijos, soy una persona completamente diferente, ¿no? Porque ahí entonces el rol de jerarquía, de líder, de lo que sea, pues está en mis manos. Ahí ya cambia un poco mi personalidad. Sin embargo, es relativamente congruente porque si yo pienso que los jefes y los papás son personas a las que yo les debo de otorgar respeto, pues yo también espero que cuando yo estoy en el rol de jefe, de líder, de mamá, de maestro, etcétera, de profesora, más bien dicho, entonces también yo quiero eso. Entonces, por eso digo, es congruente um, que yo tome cierta postura ante las figuras de autoridad y que yo espere cierta postura de los subordinados cuando yo soy la que tengo una figura de autoridad, ¿no? Y así podríamos ir indagando en las diferentes esferas.
la personalidad tiene algunos patrones que son, pues, digamos, relativamente estables. Relativamente estables porque cambian muy poco. Yo les decía hace ratito, cuando les ponía este ejemplo, de que yo vuelvo a encontrarme con mis compañeros de universidad, que pues en esencia seguimos siendo exactamente igual, ¿no? Aunque hemos tomado todos caminos muy diferentes, en esencia todos somos iguales, ¿no? Ah, no ha cambiado nuestro temperamento, esa parte es la que se ha mantenido, perdón, estable. Bueno, entonces esta es básicamente la entrada de lo que vamos a estar viendo en estos 2 meses con respecto a el desarrollo de las teorías de la personalidad. La personalidad ha sido estudiada por muchos autores desde muchos enfoques y nosotros pues vamos a hacer un pequeño recorrido histórico precisamente por cómo se ha visto, cómo se ha trabajado esta personalidad. Desde el psicoanálisis, que es lo primero que vamos a hacer, desde el humanismo y también desde lo conductual, ¿no? Lo cognitivo-conductual. Básicamente son esas 3 posturas las que vamos a estar estudiando. Nos dice el video que ya desde atrás, ya desde precisamente los antiguos griegos, pues se hablaba un poco de la personalidad. Por ejemplo, ahí en el video nos hablaba de este personaje que es considerado como el primer médico o uno de los primeros médicos, Hipócrates, que él nos hablaba de que la personalidad estaba estructurada desde 4 temperamentos. Hoy en día sabemos que no es así, sin embargo, es interesante la postura de Hipócrates porque busca darle una explicación a la personalidad ya desde un ámbito, pues, digamos, un tanto más objetivo, fuera de toda explicación, pues, mágica o diferente, ¿no? Nos dice el texto que pues esta personalidad, insisto, es dinámica y que va cambiando y que va transformándose, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque nos quedan 2 minutitos, un poquito menos de 2 minutos, ahorita van a regresar a la plataforma, por favor, van a ver otros 2 videos, uno es teórico, uno es ya introducirnos de lleno a lo que es la explicación de la personalidad desde el psicoanálisis. Vamos a ver 3 psicoanalistas. Vamos a ver a Freud, a Jung y a Adler, si no me equivoco. Bueno, Freud y Jung, sí, esos sí, sí me acuerdo perfectamente. Y en este primer momento vamos a ver cómo Sigmund Freud va a desarrollar su teoría de la personalidad. Y el tercer video es un video académico que nos habla un poquito de la vida de Freud para poder ir entendiendo el psicoanálisis, que finalmente, pues a lo largo de toda la carrera para ustedes, pues vamos a tocar al psicoanálisis desde diferentes temas, ¿no? Del video académico de que habla de la vida de Freud, por favor, tomen nota y si es necesario lo van a ver 2 o 3 veces porque esa es la primera ficha que me van a entregar. En la plataforma les voy a dejar las especificaciones y las características de la ficha, ¿sale? También la fecha para la entrega de esa ficha sería el 24. Sin embargo, no porque sea para el 24 quiere decir que no van a hacer nada. O sea, yo se lo estoy dejando con tiempo para que no, pues obviamente para que no se les cuenten las actividades, ¿sale? Bueno, pues ya se acabó el tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben por WhatsApp, ¿sale? Vi, aquí hay 2 mensajitos. Ok, bueno. Entonces estamos en contacto, chicos. Que tengan